aun cuando los cadáveres propiamente no hablan, nos dan información mucho más precisa que los que nos dice un vivo. El vivo siempre va a cambiar la versión de las cosas, el muerto no. El señor estaba como sorprendido, ¿no? ¿Por qué me detienen si es mi hija, no? Y le decían, es que la niña viene en una muy mala condición, se estuvo en coma una semana la niña, y el señor decía, bueno, pero es mi hija, yo le puedo pegar si quiero, es mi hija, o sea, la veía casi como un objeto, sí. ¿No? Me enoja mucho casos de niñas, y no sé cómo sacar esos corajes, doctora, perdóneme. Y entonces imagínate, una niña de 1 año y medio que ya se puede desplazar por sí misma, la deja en la mesa y la niña en el berrinche se avienta al piso y se fractura el cráneo porque era piso de cemento. Y entonces, bueno, pues ella dice que de repente dejó de oír que lloraba, pero pues ella estaba lavando la ropa. Cuando encuentra a la niña en el piso, inconsciente, la lleva a una consulta de una farmacia, ya te imaginarás, ¿no? De estas que dan consultas muy económicas. Ella dice que ahí la revisa un médico y le dice, pues sí tiene como aguadita la cabeza, pero no te preocupes porque como está chiquita todavía sus huesitos no están muy bien y se va a cerrar solito, no pasa nada, ¿no? Y le mandó solamente un medicamento, ¿no?, para el dolor. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. El día de hoy estamos muy contentos, en especial yo, porque una de mis grandes maestras y amigas, que tengo mucha confianza en decirle esto, es la doctora Rocío López Orozco. Ella ya estuvo con Pepe, acuérdate que fue un programa y un capítulo que les gustó mucho a todos ustedes, y el día de hoy estamos muy contentos porque la doctora nos hace el honor de nuevamente visitarnos. Te voy a platicar rápidamente que la doctora hace ya tiempo sacó este libro para todas las amigas y amigos que nos están viendo y que estudian psicología, criminología, criminalística o otras ramas afines a las ciencias forenses. Es un libro magnífico para entender la psicología forense y te voy a presumir porque este libro habla sobre cuestiones de maltrato infantil y también asesinos seriales. Imagínate la importancia y la estructuración de un dictamen pericial a nivel psicológico. Entonces, doctora Rocío, bienvenida a su programa Relatos Forenses. Muchas gracias, buenos días a todos. Un gusto volver a estar con ustedes. Y bueno, pues vamos a platicar de lo que ustedes consideren necesario. Muy bien, doctora. Fíjese que antes de continuar, si usted me lo permite, si nos regala su currículum para que toda la gente vea la calidad de ponente que tenemos el día de hoy. Sí, claro, con mucho gusto. Yo soy licenciada en psicología, egresada de la UNAM, orgullosísimamente. Tengo un entrenamiento especializado en autopsia psicológica por el Instituto Cubano de Antropología. Tengo una maestría en prevención del delito y sistemas penitenciarios por el Instituto de Prevención del Delito. Soy doctora en ciencias penales y política criminal por el INACIPE. Tengo la especialidad en psicología forense por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit y actualmente estoy cursando otra especialidad en grafología y pericia caligráfica por el FUNIVER. Okay. Entonces, bueno, pues seguimos en este ámbito forense, nos damos cuenta que es muy necesario estar actualizado y bueno, pues es una formación en la que nunca terminamos. Y laboralmente, bueno, pues he trabajado en los centros de reinserción social, tanto de adultos como de adolescentes infractores, y me he dedicado a la psicología forense ya desde hace casi 30 años, un poquito más de 30 años. Muy bien. Fíjese que es impresionante su currículum, y yo me acuerdo muy bien cuando, lo voy a platicar una anécdota rápidamente, cuando yo entré a la especialidad, me acuerdo muy bien que la que nos aplicó el examen psicométrico y de perfilación fue usted. Así y nunca me voy a olvidar de la frase tan mítica que dijo, que los que íbamos a ser médicos forenses teníamos un perfil muy específico porque no podíamos estar ni sanos, imagínense lo importante, ni sanos, pero tampoco podíamos estar tan enfermos mentalmente, porque las ciencias forenses se necesita un perfil muy específico. Doctora, si usted nos regala, ¿qué es un psicólogo forense? Y de ahí partimos, ¿le parece? Sí, claro. Bueno, los psicólogos forenses somos auxiliares de la procuración e impartición de justicia. Básicamente lo que hacemos es buscar esta conexión entre lo que la gente piensa, siente y hace
para poder diseñar un perfil de personalidad y decirle a las autoridades que se encargan de la procuración e impartición de justicia cuando una persona tiene las características de ser factible que cometa una transgresión a las normas. Okay. Entonces, bueno, pues eso creo que les ayuda mucho conocer las características de personalidad. También trabajamos con personas fallecidas. Esa especialidad que tengo en autopsia psicológica nos ayuda a diseñar 2 tipos de perfiles, uno victimológico, porque trabajamos con la persona fallecida, y a partir de eso diseñamos un perfil criminológico de quien pudo haber cometido ese hecho. Eso es muy interesante porque a veces la gente piensa que el psicólogo o el psiquiatra forense solamente, hasta incluso lo dicen de mofa, ¿no? Ni modo que le hagan la entrevista al muerto y le pregunten sus traumas, ¿no? Pero más que nada están en un error porque, como bien lo dijo usted, es la ayuda a la impartición de justicia a través de entrevistar a las personas vivas, pero también con la ayuda de lo que le sucedió al cadáver, hacer el perfil del probable victimario. Así es muy curioso porque la gente nos cuestiona mucho eso, ¿no? Y dice, pero ¿cómo? ¿Qué ven en un cadáver? Pues vemos cuál fue la causa de la muerte. Trabajamos muy estrechamente con los médicos forenses y vemos el tipo de lesiones que presentan. Eso nos ayuda mucho a ir identificando el tipo de persona que pudo cometer una acción como esa. Entonces es muy interesante porque aun cuando los cadáveres propiamente no hablan, nos dan información mucho más precisa que los que nos dice un vivo. El vivo siempre va a cambiar la versión de las cosas, el muerto no. El cadáver ya mantiene su condición y eso nos ayuda a tener una visión muy objetiva de cómo ocurrieron los hechos. Ok. Fíjese, doctora, si nos puede deleitar y de ahí vamos a empezar a desarrollar los casos, ¿de qué habla su libro? ¿Y qué lo motivó a escribirlo? Bueno, la motivación principal fue justamente que hay pocos libros sobre psicología forense y más con autores mexicanos, ¿no? Eso teníamos que tomar siempre como referencia a autores extranjeros. Entonces me pareció muy importante difundir este conocimiento y esta experiencia de 30 años de trabajo que creo que puede servir mucho, sobre todo a los estudiantes, a los impartidores de justicia, a los médicos, a los psicólogos y criminólogos de otras ciencias forenses en general, porque les da justo el panorama de todas las cosas que podemos hacer los psicólogos forenses. Hay como una escasa visión de los alcances que tiene la psicología en el medio forense, y bueno, me pareció importante manejarlo a través de casos, porque creo que eso ayuda a aterrizar mucho la parte teórica, ¿no? De repente escribir teoría parece fácil porque decimos, bueno, buscamos sustentos, enfoques de la psicología y podemos manejarlo así. Sin embargo, mucha gente no lo entendería. Y entonces el tener que hacer dictámenes, sobre todo para que un abogado o un médico los entienda, me ayudó a darme cuenta que es necesario que la gente en general tendría que entender qué es la psicología forense. Y creo que manejarlo a través de casos ayuda mucho. Entonces ahí hablo desde casos de juicios familiares, penales, de adolescentes infractores. Creo que eso puede dar un panorama muy amplio de todas las cosas que podemos hacer desde la psicología. Esto es muy interesante porque, ya si me lo permite, vamos a empezar, si gusta, con los niños, que es un tema muy medular. Y ya ve que incluso he tenido el privilegio de que usted pues haya visitado el anfiteatro y hemos visto casos. Me acuerdo mucho de uno. ¿Se acuerda del niño que en una alcaldía de por el sur de la ciudad, el niño pierde el dinero del pasaje y el papá y la mamá lo terminan privando la vida a golpes? Y luego la mamá como que le da un arrepentimiento, y ahí usted me enseñó, fíjese la importancia de esta relación de amor-odio, porque primero descargó la ira de enojo, y una vez que lo privó de la vida, lo llevó con una tabla, lo acomodó, le puso su cobija favorita, lo vistió, y luego lo tapó con un hule para que no le pasara nada al cuerpecito. Ahí, ¿por qué pasa esta situación, doctora? Bueno, tienen que ver muchas cosas, ¿no? Las emociones principalmente.
Y cuando nosotros no sabemos controlar emociones, se pueden convertir en sentimientos que se polarizan esas emociones, justo esto que decías ahorita de amor-odio, y si no sabemos controlar los sentimientos, entonces se van a convertir en una pasión. Y cuando llegamos a las pasiones, eso implica un manejo de emociones disfuncionales, principalmente la ira. Y si estamos iracundos, perdemos el control. Entonces podemos llegar a hacer cosas muy graves, por eso se habla de homicidios pasionales, por ejemplo, porque no controlamos esas emociones, pero una vez que se descarga esa emoción negativa, vuelves a la tranquilidad, recuperas el control, te das cuenta de que hiciste algo muy malo y entonces tratas como de compensarlo, aunque sabes que ya no tiene remedio, porque si el niño ya está fallecido, pues ya no puedes recuperarlo. Sin embargo, es una forma como de tranquilizar esa culpa, ¿no? De aliviarla, porque se sentirían menos mal a pesar de que ya entran en conciencia de la gravedad de lo que hicieron. Ok. ¿Usted cómo maneja los casos, doctora? Porque este es un tema muy difícil. Usted que está en los juzgados y que ayuda precisamente a la impartición de justicia, ¿cómo usted puede sobrevivir mentalmente a tantas atrocidades que se han hecho hacia los niños? No sé si nos puede compartir algunos casos y de ahí empezamos a desglosar algunos conceptos. Claro, es muy complicado, ¿no? Yo creo que los casos que más generan una conmoción emocional en todos los que trabajamos en este medio son justo los que involucran a los niños. Es difícil porque no esperarías que un niño fuera maltratado. Quienes somos mamás y papás generalmente tratamos de mantener a nuestros hijos en una burbujita de cristal y de repente darnos cuenta que existe el polo opuesto nos genera mucha preocupación, ¿no? De decir, bueno, ¿hasta dónde puede llegar este daño que les pueden hacer a las niñas y a los niños? Es muy triste porque de repente te das cuenta que a veces conflictos que tienen papá y mamá los descargan sobre los hijos. Sí. Entonces los involucran en situaciones que deberían resolver los adultos, los utilizan en los conflictos. Si no me das pensión, entonces no te dejo ver al niño. Los hacen que den falsas declaraciones, incluso de violencia sexual. Entonces, bueno, los involucran además en un proceso donde les tienen que hacer evaluaciones ginecológicas, proctológicas, estar en careos enfrente de su papá, de su mamá, de su abuelito, ¿no? Diciendo que les hicieron algo malo. Imagínate el daño emocional que eso les provoca a los niños. Tener que hablar mal de alguien que es un familiar querido, importante para ellos, y que tengan que decir que les hicieron cosas malas que ellos además saben que no son ciertas. Entonces esto emocionalmente les genera muchos daños. A mí me preocupan mucho esos casos donde los niños sobreviven a este tipo de circunstancias porque el daño ya está hecho y les van a afectar para toda la vida. Y luego nos asombra tener descuartizadores o gente que mate a otras personas, pero no nos damos cuenta que esto se relaciona con sus historias de vida, el daño que les causaron a nivel emocional. Cuando la víctima ya está fallecida, a mí me parece menos grave. Quizás suena muy drástico decir que es positivo que un niño fallezca, pero te das cuenta que ahí ya se les acabó el problema. Sí. Ellos ya no van a ser un problema social, ¿no? Estos casos de repente te hacen crear conciencia y decir, tenemos que diseñar campañas de prevención contra el maltrato, contra la violencia, contra pues todo lo que implica daño, sobre todo a nivel emocional. Es muy difícil lograrlo porque lamentablemente nos rebasa este avance histórico-social, ¿no? Las cosas van evolucionando, salen muchos elementos violentos por todos lados, en las películas, en los libros, hasta en los cuentos de hadas, ¿no? Vemos que hay situaciones muy violentas. Y bueno, decimos, ¿cómo podemos ayudar a los niños a que no generalicen ni se adapten a la violencia? Tenemos que buscar cómo estructurar esa parte de ayudarlos. Y creo que todo empieza manejando bien las emociones. Si tú ayudas a los niños a que manejen emociones más positivas desde que son chiquitos, pues vas a lograr que ellos tengan una vida más sana y más plena. Los ayudas a desarrollar inteligencia emocional. Y creo que por ahí estaría la clave para que esto pudiera tener una modificación a largo plazo. Doctora, ¿cómo podríamos, a todos los papás y mamás que nos están viendo, a darle esta inteligencia emocional para que los niños tengan esta situación de que no exploten
en una ira desbordada y que tengamos adultos más sanos. Claro, mira, tenemos emociones básicas y secundarias. Hay unas con las que ya nacemos, que son inherentes a los seres humanos y que, bueno, esas tenemos que ayudarle al niño a que las controle. Seguramente ubicas dos conceptos que son muy importantes en la psicología, que son el temperamento y el carácter. Okay. El temperamento tiene que ver con esas emociones que ya son inherentes al ser humano y que no podemos controlar. De repente vemos gente que le decimos algo y es tan enojona que se pone roja y casi explota y nos grita y hace hasta ademanes como que nos va a pegar y decimos, ¿pero qué pasa, no? Bueno, eso es parte del temperamento. Si nosotros nos damos cuenta que un niño tiene ya de por sí un temperamento de ese estilo y le ayudamos a controlarlo, le estaríamos formando el carácter. Okay. Le ayudamos a que socialmente no explote porque eso le va a generar conflicto con las demás personas. Uh-huh. Entonces, es estar como atentos a esas reacciones emocionales que los niños tienen. Su lenguaje corporal nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, si tú llevas a un niño a la tienda y te dice, mami, quiero un dulce, y le dices, no, tengo dinero, el niño en automático va a cruzar los bracitos, porque esa es una señal de enojo en lenguaje corporal. Te vuelve a decir, pero quiero mi dulce, y le dices, no traigo dinero, y el niño cruza los bracitos más arriba. Te lo vuelve a decir y le dices, no te lo voy a comprar porque no tengo dinero, y el niño cruza hasta arriba, cubriéndose incluso los ojitos. Ese cruzamiento de brazos nos indica que el niño está enojado, se está enojando más, está furioso. Okay. Entonces, ¿qué tienes que hacer en ese momento? Abrazarlo, tranquilizarlo, explicarle, mira, ahorita no tengo dinero, pero te lo voy a comprar más adelante, entonces espérame tantito, vamos a llevar lo que es más urgente y lo vas ayudando a que controle las emociones. Lo ayudas también a que entienda que no todo lo puede tener en el primer momento. Entonces, todo eso les va ayudando en el manejo emocional. Igual que ellos no vean que tú te enojas y explotas y avientas todo lo que está a tu alcance cuando está enojado, sí, ¿no? Entonces, el niño va aprendiendo a través del aprendizaje vicario, ¿no? Entonces dice, si cuando mi papá se enoja tiene que romper todo y azotar las cosas, entonces yo tengo que hacer lo mismo, porque es la forma en la que mi papá resuelve. Entonces, yo también lo hago de la misma forma. Entonces, es un aprendizaje. Si nosotros aprendemos a controlar las emociones, le vamos a enseñar al niño que también debe aprender a controlarlas. Que ahorita que usted me comenta esto, de ahí viene mucho, yo creo, la cuestión de la violencia hacia la mujer, ¿no? Cuando es que papá le pega a mi mamá, yo también podría hacer lo mismo. Entonces, ahí tenemos un foco muy importante de atender. Y doctora, bueno, a mí me surge la duda, porque me ha tocado ver que el chamaquito agarra y hasta se tira al piso y empieza a patalear y pobre abuelito lo abraza y el niño le pega a la abuelita. ¿Ahí qué se tiene que hacer, doctora? Sí, ahí aplicar estos espacios de dejar que se tranquilice por sí mismo, creo que es muy importante. Yo de repente he visto a personas que no saben qué hacer porque el niño está haciendo berrinche y entonces le gritan, le pegan, lo jalonean, pues eso lo único que genera es un mayor conflicto. Hay que esperar un poco a que se tranquilice. Quizá nosotros los psicólogos decimos, aplicamos tiempo fuera. Sí. ¿Qué implica eso? Que no le hacemos caso, 5 minutitos hasta que se tranquilice. Y incluso decírselo, ¿no? Si mientras no te calmes no te puedo escuchar. O también aplicar un poco psicología inversa, ¿no? Sí. Decirle, a ver, ¿por qué gritas o por qué lloras? ¿Te sientes mal? El niño generalmente va a contestar, ¿no? Va a decir, no, ¿te duele algo? No, tampoco. Entonces, ¿por qué estás así? ¿No? Y solito se va a ir tranquilizando. Ok, qué interesante. Porque sí, yo veo mamás o papás que se esperan y el otro, grite y grite, ¿no? Ahorita que usted toma el tema de que no es bueno darle todo a los hijos y lo vemos, digo, voy a hablar al aire a mi ignorancia, perdóneme si me equivoco y por favor corríjame. Yo lo veo con un sujeto que ahorita fue una persona que agredió a una mujer, a una señora, que es un tipo que le dicen el fofo. Y yo veo que este fue un clásico ejemplo de darle todo, ¿no? Porque por lo que mi ignorancia, voy a hablar tantito de esto, por lo poco que yo leí de que en el medio en el que estaba, con una adquisición muy alta económicamente, donde pudo cerrar una avenida principal en Monterrey, nada más por capricho de él, vemos el resultado, ¿no? De no tener apegado a la norma y entonces puedo golpear a quien yo quiera. Y ese es el resultado a veces de darle todo a los hijos, ¿no? Tú puedes hacer todo lo que quieras porque para eso tienes dinero.
Pues es que fíjate que hay un psicólogo importante que se llama Paul Hock. Él hizo un esquema maravilloso de cómo manejamos la crianza, las mamás y los papás. Uh-huh. Y entonces él dice, tenemos que pensar en dos esquemas importantes, lo que implica la benevolencia y lo que implica la firmeza. Si tú dices que eres un padre o una madre que tiene y maneja la benevolencia, eso implica que te interesa el bienestar del niño. Si dices que eres firme, tienes firmeza, entonces manejas métodos disciplinarios muy apropiados. Okay. Entonces, alguien que maneja benevolencia y firmeza en la disciplina va a crear niños que saben manejar sus emociones, son inteligentes emocionalmente, pero además van a lograr objetivos, se apegan a los lineamientos sociales y todo va a funcionar perfecto. Si tú te alejas de esa benevolencia y no te interesa el bien del niño y puedes llegar a ser sumamente agresivo en la disciplina, serías una madre o padre no benévolo y no firme. Y eso crea niños destructivos, maliciosos, que incluso llegan a agredir a sus padres. Empiezan a manejar lo que se conoce ahora como una violencia invertida. Y entonces ahora no van a ser los padres los que agredan al niño, sino los niños los que agredan a sus papás, y pueden llegar incluso a matarlos. Entonces a veces escuchamos en las noticias, ¿no? Es que un adolescente que mató a sus papás o a sus abuelos, y decimos, ¿pero cómo? Bueno, pues tiene que ver con esos estilos de crianza en donde no hubo interés en el bienestar emocional de ese niño o niña, ni tampoco una crianza firme. Y puede llegar a generar situaciones sumamente drásticas. Me acuerdo ahorita que usted comenta el joven que priva de la vida a los papás y luego creo se fue a Cancún, ¿no? Que fue un caso muy sonado aquí en la Ciudad de México. Uh-huh. Ahí, doctora, psicológicamente, ¿qué pasó con a nivel muy general, qué pasa con este tipo de adolescentes? Bueno, tendremos que meternos mucho en conocer el caso, ¿no? No ubico mucho a en específico, pero sí he atendido casos muy similares en toda la República Mexicana, en donde los niños a veces tienen un conflicto directo con mamá o papá porque no tienen una crianza adecuada. Son muy violentos en la disciplina, no les interesa ese bienestar de los niños y lamentablemente los afectan a tal grado que ellos generan tanto rencor que necesitan descargarlo en un momento dado. A mí me tocó conocer hace muchos años a un chico de 13 años que mató a su mamá y justamente era por un conflicto específicamente entre ellos dos, porque la mamá era rígida, violenta, lo golpeaba mucho, lo lastimaba emocionalmente y entonces, bueno, pues él descarga su enojo. Su conflicto era su mamá específicamente. Ese chico afortunadamente estuvo en una institución de reinserción social, se trabajó exhaustivamente con él en el aspecto emotivo, logramos que el niño saliera adelante después de haber cometido algo tan grave y afortunadamente él siguió una vida normal, tranquila, terminó una carrera, ya actualmente no se ha pasado ni un alto siquiera, ¿no? Sí. Entonces sabemos que con tratamiento hay casos que se pueden atender muy bien. Lamentablemente, cuando se maneja este estilo de crianza negativo, vas a provocar que el niño desarrolle los 4 componentes de la personalidad criminal, el egocentrismo, la agresividad, la labilidad emocional y la indiferencia afectiva, que son elementos que puedes identificar a partir de los 4 años en los niños. Y lamentablemente, si los tienen, ya no puedes modificar esa conducta que va a ser sumamente negativa a lo largo de su desarrollo, y son los niños que van a llegar a cometer homicidios, violaciones y otros delitos muy graves. Es sumamente interesante y lamentable para estos niños. Todavía no hay protocolos incluso, no se hace nada, no hay prevención. Porque usted dice, este es un peligro y así hay muchos. Así es. Fíjese que tengo una pregunta, doctora. Me voy a salir un poquito de la línea que llevamos, pero ahorita comentó usted algo muy importante. Este niño que tiene un conflicto directamente con la mamá y la mamá tiene ciertas características, ¿puede debutar por ahí un asesino serial? En el sentido de que ahora cada vez que yo veo a una víctima con estas características, supongamos, de mamá, de papá o de mi expareja, empiezo a producir homicidios y ser serial. ¿Se puede dar el caso? Se puede dar el caso, no es tan común afortunadamente, ¿no? Que lleguen hasta ese extremo, pero sí se puede dar.
De repente hay casos que me ha tocado conocer donde mamás demasiado agresivas con los hijos provocan que ellos desarrollen estos componentes de la personalidad criminal y que lamentablemente no se atreven en un momento dado estos niños a hacerle daño a su mamá porque la ven como una figura de respeto. Uh-huh. Sin embargo, buscan víctimas similares. Okay. Y entonces buscan víctimas que tengan características como era su mamá, ¿no? Violentas, descuidadas con sus hijos, y las van a matar porque es como una víctima sustituta. ¿No? A su mamá no le pueden hacer daño, pero sí a alguien que se parezca. Es que eso es muy interesante, porque sí me ha tocado leer donde dicen, bueno, no privan de la vida a la que fue agresora o el agresor, pero sí, como usted dice, andan buscando al sustituto. Así y aquí, doctora, ¿no hay un freno para que digan, bueno, ya privé a uno, pero siguen la secuencia del serial? ¿Por qué no se detienen, doctora? Es que los homicidas seriales tienen que pasar por varias fases. Sí. Ellos van manejando mucho estas emociones, sentimientos, llegan a pasiones y entonces van como por ciclos, ¿no? Logran generar una emoción, se van al sentimiento donde polarizan esa emoción, llegan a la pasión y entonces matan, entran en crisis. Ya que descargaron esa emoción negativa, vuelven a la estabilidad. Ajá. Y es cuando decimos pasan por un periodo de enfriamiento. ¿No? Y entonces ese periodo de enfriamiento los estabiliza, pero como esto se convierte en una situación cíclica, vuelven a tener esa emoción, vuelven a llegar a sentimiento, llegan a pasión, tienen que volver a matar, porque es una forma de controlar sus emociones. Entonces, como ellos no tienen inteligencia emocional, sí, tienen que basarse por ciclos. Qué interesante, porque hemos escuchado muchas cuestiones y teorías del asesino serial, pero es un deleite realmente escucharla de cómo se da esta situación. Y bueno, perdóneme, doctora, regresándonos a la línea que llevábamos en cuestión de los niños, ¿usted nos podría platicar algún caso que le ha tocado intervenir y que sea triste el por qué privaron de la vida a los niños? Sí, fíjate que me tocó uno que creo que me ha marcado mucho, que la niña que fue victimizada no murió, lamentablemente, pero una niñita que yo la conocí cuando tenía 4 años, que estaba en estado de coma por una golpiza que le dio su propio padre. Cuando la llevan al hospital, la niña tenía una cantidad de lesiones como no te puedes imaginar, fracturas recientes, antiguas, su pielecita se veía como gruesa de tantos golpes que había recibido, traía un surco en el cuellito de que la amarraban a la pata de una mesa, estaba violada anal y vaginalmente, y tristemente esta niña sale del coma. El papá pensó que llevándola al hospital en esa condición, porque estaba inconsciente, yo creo que pensó, le van a poner así nada más algo que huela y va a reaccionar, ¿no? Como en las películas. Clásico, el colazo, ¿no? Y entonces él la lleva al hospital, la reciben, pero obviamente pues la internan, la revisan y quedan detenidos en automático papá y mamá. Uh-huh. Y entonces, bueno, el señor estaba como sorprendido, ¿no? ¿Por qué me detienen si es mi hija, no? Y le decían, es que la niña viene en una muy mala condición, se estuvo en coma 1 semana la niña, y el señor decía, bueno, pero es mi hija, yo le puedo pegar si quiero, es mi hija, o sea, la veía casi como un objeto, sí, ¿no? Y entonces, bueno, todo el mundo nos preguntábamos, ¿y por qué su mamá no hacía nada? ¿No? Ella tenía que haberse dado cuenta de todo este maltrato, porque estamos hablando de una chiquita de 4 años, y resulta que la mamá pues era igualmente violentada por este sujeto, por su marido. Entonces ella emocionalmente ya no tenía la capacidad ni la fuerza de voluntad para defenderse ella misma, tampoco podía defender a su hija. Okay. Entonces era un círculo donde había tanta violencia que ni la mamá ni la hija iban a poder salir de ahí. Lamentablemente, pues obviamente la mamá acaba por tener cierta responsabilidad penal por esta condición, sí, pero obviamente pues va a ser de menor gravedad que el papá biológico, que era quien estaba realizando todas estas acciones. ¿Qué futuro tienen estos niños? Tristemente no había más familia que quisiera hacerse cargo de ella, va a dar a un albergue, y bueno, pues a los 18 años que ya no las pueden tener en el albergue, pues tendrá que salir de ahí y hacer su vida. Pero imagínate el daño tan grave que ya le causaron, sí, claro. ¿Cómo va a reaccionar ella socialmente? ¿Cómo va a establecer una relación afectiva con otra persona?
cuando sus primeros 4 años de vida, que son de los más importantes en la vida de una persona, sufrió tanto daño que ella va a querer hacer el mismo daño a otros. Me enoja mucho casos de niñas y no sé cómo sacar esos corajes, doctora, perdóneme. Ahorita le pregunto, jalo un poquito de aire para reponerme. Le quería preguntar algo, doctora. Primero ¿cómo maneja usted estas emociones para que no afecte la psique? Porque a todos nos afecta, pero la cuestión psicológica que usted maneja, con tantos juzgados, tantos casos de verlos vivos a las pequeñitas en especial, ¿cómo es que tiene usted tanta resiliencia para manejarlo? Pues fíjate que la experiencia te va ayudando a que no te enganches demasiado con los casos. Aprendes a darte cuenta que tú eres un elemento que va a contribuir a que esto tenga una buena solución judicial y buscamos que sea la mejor también a nivel psicológico para estos chiquitos que viven tantos daños, pero tenemos que entender que tenemos una limitante y nuestra limitante es que tenemos que atender tantos casos a nivel República Mexicana que decimos, bueno, este ya pasó, ahora tengo que seguir con el otro y viene otro y como que es una situación imparable. Y eso te ayuda a que no te quedes enganchado con los casos. Y bueno, cuando ya tienes muchos años de trabajo en esto, también aprendes eso, ¿no? Que tu vida personal y la vida laboral son 2 cosas diferentes. Sí. Entonces, como que divides, ¿no? Y dices, bueno, en mi trabajo sí tengo que concentrarme en cómo ayudo a estos niños que viven cosas pavorosas, pero salgo de ahí y tengo que poder vivir mi vida normal, ir al cine, comer, dormir tranquila, ¿no? A mí, yo todavía no aprendo a hacer eso y todavía me siguen mucho los casos. Fíjese, doctora, que vuelvo a retomar lo que me trabé hace ratito. Uno cuando está haciendo el procedimiento a las niñas en especial, a veces uno entiende la psique del agresor. En el caso de los padrastros, dice, bueno, uno, porque como lo dice el protocolo latinoamericano de investigación de feminicidio de la ONU, el hecho de que se parezca al padre biológico, pues le da un cierto grado de ira hacia la niña, que tiene que descargar esa ira del padrastro. Uh-huh. En el caso de que quiera doblegar a la madre, el dolor es hacia agredir hacia la niña o al niño para dolor psicológico hacia la mamá. Pero ¿por qué el papá, doctora, por qué un padre tendría que agredir así a sus hijas? ¿Qué pasa ahí, doctora? Pues entran en juego nuevamente muchos factores psicológicos, ¿no? Cómo fue educada esa persona, qué vivió a lo largo de su vida que provoca que reaccione de una forma tan inadecuada. Lamentablemente este manejo o mal manejo emocional, estos estilos de crianza inadecuados, pues provocan que la gente vaya repitiendo como esos patrones aprendidos desde la infancia. Okay. O a veces es simplemente frustración, ¿no? Hay personas que no saben cómo controlar la frustración de lo que está ocurriendo en su entorno, a veces ni siquiera que sea el padrastro, ¿no? También el padre biológico. Ajá. De repente los conflictos que vivimos, la pandemia, se quedaron sin trabajo, perdieron sus bienes materiales, su casa, etcétera, y eso provoca muchas alteraciones a nivel emocional. A veces no tienen otra forma de descargarlo más que dirigir esa ira hacia los demás. ¿Y a quién tienen más cerca en su entorno que sea vulnerable? Pues a sus hijos. Y entonces, tristemente, pues descargan ese enojo en ellos. Ahora, fíjese, doctora, que le voy a preguntar muchas cosas porque verdaderamente tengo que exprimir esos conocimientos que usted trae, que son abismales. Aquí ya entendí la cuestión del por qué el papá golpea a la niña o al niño. Pero ¿por qué un padre, doctora, que se supone que es nuestra figura, nuestro superhéroe, ¿por qué un padre viola a las niñas, a sus hijas? Bueno, también tiene que ver con muchas cosas. Fíjate que ahí hemos encontrado algunos que justo cuando están en un nivel de frustración muy alto, necesita descargar esa emoción y a veces su forma de canalizarlo es a través de la sexualidad. Y si hay conflicto con la pareja, pues de repente la dirige hacia las hijas o hijos, porque también los niños son igualmente violentados sexualmente. Pero hay algunos que tienen patologías sexuales. Hablamos ahí de los trastornos parafílicos, que te acordarás de las clases. Sí. En los trastornos parafílicos hay gente que se enfoca para obtener placer sexual en los niños o en las niñas.
y entonces podemos estar en contacto con un paidófilo, un pedófilo, un pederasta, que son 3 cosas diferentes pero enfocadas a lo mismo, en donde van a tener un interés sexual justamente en los menores de edad. Si hablamos de un sujeto paidófilo, pues a ese le interesan los bebés desde recién nacidos hasta los adolescentes. Vamos a encontrar sujetos ahí que tienen víctimas de diversas edades. Si tenemos un pedófilo, a ese su interés se va a enfocar en niños prepúberes, que están entre los 9 y los 13 años de edad. Y si tenemos un pederasta, su interés prioritario van a ser los adolescentes. Entonces hay sujetos que buscan establecer una relación con una mujer que llega con hijos o hijas, y justo en esas edades. Y entonces buscan justamente establecer una relación con la mujer, no porque le interese la mujer como persona, sino que el interés está en los niños. Y entonces justamente los va a utilizar para violentarlos sexualmente. Por ahí tuve un asunto que fue muy triste y que también me dejó muy impactada, porque una chica que vivía en una familia de muy escasos recursos fue mamá soltera en 2 ocasiones, de distinto papá a sus hijos, pero bueno, ella tuvo una infancia muy triste, abandonada y maltratada por papá y mamá. Los dejaron, imagínate, a ella y a sus hermanitos solos en una casa durante días, y fueron los vecinos los que le avisaron a los abuelitos que esta chica estaba con los hermanitos ahí solitos llorando, sin comida y encerrados en una casa. Entonces fueron los vecinos junto con los abuelos a romper los candados y a sacar a los niños. Eran 3 niños, una niña y 2 niños. Los abuelos se los llevan, los ayudan en la medida de sus posibilidades, porque son gente de muy escasos recursos. Y cuando la chica crece, había ido muy bien en la escuela, había recibido buen apoyo de los abuelitos, pero hace su examen para prepa y no se queda donde quería. Viene como una decepción muy importante para ella en ese sentido, y entonces dice, bueno, no me quedé en esa escuela, entonces voy a empezar a trabajar. Imagínate una chica de 14, 15 años que está pensando en qué va a trabajar, pues solamente puede tener acceso a un subempleo. Sí. Entonces empieza que vendía cositas, no sé, DVDs clonados y cosas indebidas también, y entonces ahí conoce a un muchacho que se hace su novio, se embaraza, ella piensa que el chico va a responder, no le responde, tiene un niñito, y quien se hace cargo de ese niñito eran los abuelos de la muchacha, que eran bisabuelos del niño. Entonces ella dice, bueno, pues no me funcionó esto, voy a seguir trabajando, los abuelos la apoyaban, y ella se va al interior de la República a buscar otro trabajo. Por allá conoce a otro muchacho, se vuelve a embarazar, no le responde, se regresa a la Ciudad de México, y entonces el abuelo pues les ayuda, ¿no? Dice, bueno, pues yo sigo ayudándote, no hay problema, busca trabajo. Conoce a un sujeto ahí donde trabajaba que le dice que se quería casar con ella y que le iba a ayudar a cuidar a sus hijos, porque él sabía que tenía un niño y una niña. Ella accede pensando que va a tener una familia maravillosa, se junta con este sujeto, se llevan a los niños, que ya en ese momento tenían el niño 3 años y la niña 1 año y medio, y este sujeto empieza a violentarlos, primero físicamente y después sexualmente. Y entonces esta chica que nunca se había hecho cargo de sus niños, pues no sabe cómo atenderlos ya en lo cotidiano, se desesperaba mucho, también los golpeaba, no les tenía ninguna paciencia, no sabía ser una ama de casa tampoco, porque nadie se lo había enseñado, y entonces era una situación de conflicto muy fuerte. Ella decía, es que él es un buen papá, los cuida bien, hasta los educa, pero les daba unas golpizas buenas a los chiquitos. Y entonces un día resulta que la niñita fallece, por eso conocimos el caso. Ella dice que la niña estaba muy inquieta, que estaba grosera, que estaba no la podía controlar, que estaba haciendo un berrinche, y entonces se le ocurre, según ella, para calmarla, pararla encima de la mesa, y ella se sale a lavar la ropa. Y entonces imagínate, una niña de 1 año y medio que ya se puede desplazar por sí misma, la deja en la mesa, y la niña en el berrinche se avienta al piso y se fractura el cráneo porque era piso de cemento. Y entonces, bueno, pues ella dice que de repente dejó de oír que lloraba, pero pues ella estaba lavando la ropa. Cuando encuentra a la niña en el piso, inconsciente,
la lleva a una consulta de una farmacia, Sí. ya te imaginarás, ¿no? De estas Sí. que dan consultas muy económicas. Ella dice que ahí la revisa un médico y le dice, pues sí tiene como aguadita la cabeza, pero no te preocupes porque como está chiquita todavía sus huesitos no están muy bien y se va a cerrar solito, no pasa nada, ¿no? Y le mandó solamente un medicamento, ¿no?, para el dolor. Y entonces, bueno, la niña reacciona, se la llevan, aparentemente estaba bien, pero ella dice que la niña a partir de ahí lloraba todo el tiempo por cualquier cosa. Y entonces a los pocos días la niña queda inconsciente, convulsiona y queda inconsciente, la llevan al hospital, detienen ahí a la niña porque dicen, pues esto es una situación muy grave, y a los poquitos días la niña fallece. Y entonces empiezan a averiguar a ver qué pasó, ¿no? Se dan cuenta que la niña estaba violentada sexualmente también vía vaginal, y entonces detienen igual a la mamá y al padrastro, y entonces resulta que este sujeto violaba también a la niña. Se le pregunta a la mamá en la entrevista, oiga, pero usted nunca se dio cuenta. Y ella decía, bueno, pues es que algunas veces cuando yo iba a bañar a la niña, la dejaba desnudita en la cama, en lo que bajaba yo a calentar agua para bañarla, y cuando subía, luego él le estaba haciendo cosquillitas en la vulva. Y no le parecía extraño que eso pasara, pero nada más estaba jugando, ¿no? Entonces de repente ella misma minimizaba la situación. Y lamentablemente pues esta niñita fallece. Sí, todo claro. Porque hay poca conciencia a veces de lo que implica la responsabilidad del cuidado de un niño, ¿no? Y de repente es como más la necesidad afectiva de tener una pareja que provoca que minimicen ese tipo de circunstancias. Y bueno, pues deriva tristemente en que esta niñita fallezca. Fíjese que incluso tache para el médico, o sea, tiene una fractura y no pasa nada, ¿no? Claro. El burrote ahí, se enoja uno. Fíjese, doctora, que hace tiempo tuvimos el deleite también de tener un colega de usted, que era un psicólogo, que hizo una investigación en cuestión del comportamiento de los sacerdotes, digo, no todos, pero decía lo que ahorita usted me dejó así todo chocado a nivel cerebral, porque uno nunca se da cuenta de cómo es el perfil de estos agresores. Y decía el psicólogo también, algunos pederastas ingresan a las instituciones eclesiásticas para tener acceso a los niños. Y ahorita lo que usted me acaba de decir fue abismalmente interesante, porque fíjese, uno dice, yo me voy porque la mamá me gusta, es madre soltera, bueno, no hay problema, pero porque me gusta la mujer. Pero aquí no, aquí es al revés, me gustan sus hijos. Así y el pretexto es la mujer, pero realmente yo voy sobre los hijos. Qué interesante, se lo agradezco mucho porque sí me dejó usted con un conocimiento tremendo ahorita. Me dice, doctora, le quería preguntar, si me lo permite, ¿cuál es esta edad que usted me dijo que ahorita tocó un tema muy importante y para que todas las mamás que nos están viendo y papás, la edad más importante en los niños, que comentó que era también en un rango de los 4 años. ¿Por qué es importante, doctora? Sí, es de hecho un poquito más amplio, ¿no? Hasta los 6 años. Muchos enfoques de la psicología dicen que los primeros 6 años de vida de los niños son muy importantes porque es cuando van a desarrollar todos los elementos a nivel cognitivo, social, afectivo, de manejo de emociones. Es como la parte más importante del desarrollo de una niña o niño, porque ahí te vas a dar cuenta qué tanto va a ser un niño o niña que va a manejarse socialmente de forma positiva o se va a meter en problemas. Es cuando se van a desarrollar más patologías en ese rango justo de edad. Y entonces si tú tratas bien a un niño en esos primeros 6 años de vida, le ayudas a controlar emociones, le inculcas valores, ese niño va a funcionar perfecto en la sociedad. Pero si desde ahí ya viene arrastrando problemas emocionales, golpes, malos tratos, vejaciones sexuales, ¿qué puedes esperar que pase en la vida de ese niño? Muy curiosamente, incluso a nivel de las prisiones lo vemos, porque las mujeres que llegan embarazadas o que se embarazan a este tipo de instituciones, tienen a sus hijitos ahí justo hasta que tienen 6 años de edad. Y es por esa razón, porque los psicólogos decimos, bueno, los 6 años primeros de vida son los más importantes en cómo va a establecer el niño toda esa formación.
y decimos deben estar con su mamá, pero creo que en las instituciones de reinserción social se pierde de vista el tipo de contexto en el que esos niños están creciendo. Y son 6 años importantes de vínculo con mamá, pero también muy importantes en el desarrollo social. Y el entorno social de una institución de esta naturaleza es muy complejo. Entonces son niños que van a venir arrastrando también historias muy tristes, ¿no? Porque no tuvieron un buen desarrollo en esos primeros 6 años de vida. Esto es muy interesante para que las amigas y amigos que nos están viendo, que son papás a esta edad de los pequeñitos, pues les presten mucha atención, porque a veces les dan nada más la tableta y ahí dejan a los niños y no les ponen nada de atención. Doctora, me surge mucho la duda, porque hemos estado observando un incremento en suicidios de niñas y de niños. Yo en mi infancia fui inmensamente feliz, sí, las clásicas carencias de todo niño de la sociedad mexicana, de una situación pues compleja en cuestión económica, pero yo era feliz jugando con mis carritos en la tierra. Nunca, doctora, a los 8 años, que me ha tocado ver niños colgados a los 8 años, me imaginé nunca suicidarme. Incluso, lo voy a decir rápidamente, había un comercial de unas pastillas de estas de menta y salía un tipo con una sombrilla, no sé si se acuerda, y bajaba como volando con la sombrilla, y ahí sí muchos niños por imitar esto, incluyéndome yo, nos aventamos como de casi un piso de altura y nos dejamos caer con la sombrilla porque queríamos imitar este comercial. Uh-huh. Pero lo que voy con esto, doctora, es que estábamos tan metidos en nuestra infancia que nunca pasó el tema del suicidio. Usted, doctora, ¿cómo ve esta situación? ¿Por qué se está incrementando en estas edades? Sí, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Esta decepción, esta violencia que de pronto están sufriendo y que les genera muchos conflictos a nivel emocional. Pero adicionalmente ahora, como bien decías, tienen acceso a Internet, utilizan una tablet, una computadora, están de por medio los famosos retos mortales, que seguro has escuchado de ellos. Sí, la ballena azul, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Que de repente están provocando que los niños jueguen a través de situaciones de mucho riesgo, que aun cuando no quisieran o no fuera su intención suicidarse, acaban por hacerlo, aunque termina también por ser una muerte accidental porque no era la intención, uh-huh. Pero llegan a tal nivel estos juegos que provocan que el niño ponga en riesgo su integridad física. Entonces, bueno, son muchos factores, la violencia que hay en toda la sociedad actualmente, en el mundo, en su casa, en los medios de comunicación, y luego encuentran estos retos mortales donde pues no hay supervisión de papá y mamá, viven prácticamente socializando con la computadora, y pues se les hace fácil, ¿no? Dicen, pues si otros niños lo hacen, ¿por qué yo no? Sí. Y entonces tristemente pues llegan a este tipo de condiciones. A mí me impactó mucho cuando empezaron a salir estos juegos mortales, el famosísimo Shocking Game, uh-huh. En donde estaban jugando a asfixiarse, sí. A ver quién aguantaba más y a ver quién además reaccionaba rápido sí. Después de la asfixia, y hubo muchas muertes a nivel mundial con este juego. Entonces, bueno, no solamente es esa curiosidad que el niño siente, sino la falta de supervisión de papá y mamá, que también provoca que ellos lleguen a estos extremos. Y por otro lado, la violencia que sufren, ¿no? Alguien que está siendo violentado sexualmente en su propia casa, sí. Maltratado, insultado, pues ¿cómo va a querer vivir así? Dice que a mí me queda mucho el recuerdo de una imagen, de un video que vi en un estado de la República, donde es una pequeñita creo que es de 6º año de primaria, y se sube a la azotea en la escuela, y corre y se ve como en una cámara de alguna casa adyacente a la escuela, se ve como la niña toma impulso y se avienta desde la azotea de la escuela para suicidarse. Uh-huh. En este caso, doctora, con su experiencia, ¿qué pasa en la mente de esta niña para tomar una decisión? Porque aparte de la causa de muerte, pues doctora, es complicada, o sea, tener el valor, porque nuestro sistema límbico, cuando vemos una altura, incluso los animalitos, vemos al perrito asomándose, pero no se avienta porque sabe que está muy alto. Digo, no tiene la pericia de decir tanta altura y mi cuerpo va a caer a tanta velocidad, pero sí el animalito se detiene. ¿Qué pasa, doctora, en la mente de esta niña o de estos niños que toman el valor para aventarse desde unas alturas tremendas y quitarse la vida? Sí, pues de hecho tomar la decisión ya de inicio de privarse de la vida, sí. Yo creo que es algo muy complejo de entender,
Sin embargo, tiene que ver con este contexto, ¿no? Cómo están viviendo ellos esta situación vital y que les genera a veces tanta angustia o tanta frustración que saben que no van a encontrar una forma de resolverla. Entonces buscan morir y buscan estrategias que les permita garantizar que van a morir. Porque a lo mejor alguno dice, si me tomo pastillas, pues me pueden encontrar rápido y me hacen un lavado de estómago y ya resolvieron la situación y ya no falleció la persona. Pero entonces buscan estrategias cada vez más drásticas. Aventarse, por ejemplo, de la azotea de un edificio, pues es una de ellas, saben que van a morir. Por ahí me tocó ver un asunto de un niño rarísimo, porque, y tú como médico forense lo sabrás, que hagan un doble mecanismo para suicidarse es rarísimo. Sí. Generalmente es uno, y este chiquito se puso una cuerda en la cabeza, en el cuello, para poder colgarse, pero adicionalmente se cortó en las muñecas. Entonces imagínate, ¿no? Él buscaba morir de cualquier manera y dijo, bueno, pues para asegurar, 2 métodos, ¿no? Colgarse y además cortarse. ¿Qué tanto lo que ellos pueden ver en internet? Hay tantísima información a la que se tiene acceso que de repente les da estas ideas. Quieren garantizar morirse y entonces buscan métodos mucho más drásticos. Esto es muy terrible porque, si usted me lo permite, vamos a tocar el tema que yo creo mucha gente también lo espera, de los suicidas. Siempre me he preguntado, doctora, porque cuando uno va caminando por la calle, en especial la limusina naranja aquí en Ciudad de México, pues siempre vienen los casos que uno trae con nosotros, ¿no? Los que nos acompañan. Y recuerdo los casos donde se han aventado las personas al metro. ¿Qué puede pasar, doctora, por la psique de alguien? Yo que la tengo funcional, yo me imagino que es una masa de toneladas. Y hasta cierro los ojos y sacudo la cabeza porque digo, es que yo si quería escoger un método para morir, no sería aventarme al metro porque es una masa de toneladas que me va a triturar. ¿Qué pasa por la psique, doctora, de estas personas que deciden aventarse al metro? Sí, además curiosamente muchas de estas personas que se avientan al metro, por ejemplo, no traen una identificación. Y buscan justamente con esa destrucción que va a provocar el haberse lanzado al metro que no las puedan identificar. Okay. Entonces afectan también un poco la investigación, ¿no? Porque de aquí a que lo sabemos de quién se trataba, pues eso complica mucho las cosas, pero buscan ese anonimato, ¿no? De decir, bueno, ya me morí, como de todos modos en vida a nadie le importaba, pues entonces muerta tampoco, ¿no? Okay. ¿Se necesita estar como muy enojado, doctora, para llegarse a agredir tan feo para morir, por ejemplo, con el metro? Sí, lo que decíamos, pues es que yo creo que cualquier método de suicidio es violento, ¿no? Es agresivo, pero imagínate el mal manejo de las emociones, ¿no? Esta ira que se está introyectando, que no se encuentra la forma de cómo canalizarla, la frustración, el sentirse perdidos, ¿no? En un contexto que no reciben nada positivo de ese entorno, pues obviamente los lleva a tomar esas decisiones drásticas. Sí, porque fíjese que estudiando un poquito la criminología, incluso las mujeres tienen un método de morir muy diferente a los hombres. Los hombres somos hasta más cochinos, más pandorgos, en el sentido de que llega alguien con una escopeta y hace todo, ensucia todo ahí, y las mujeres no, hasta incluso son más estéticas, más cuidadosas. Es muy raro la que realmente se corta el cuello, generalmente son por medio de medicamentos. Ajá, o le abren al gas, ¿no? Ándele. Sí, son métodos más sutiles porque las mujeres como que tratamos de preservar nuestro cuerpo, ¿no? No importa si ya vamos a morir, como que queremos que esté íntegro. El hombre tiende a ser más drástico, más violento. Recuerda que en hombres y mujeres manejamos las emociones de forma diferente. El hombre externaliza la ira, entonces tiene que hacer algo más agresivo. Y las mujeres la internalizamos, entonces somos más sutiles por eso. Qué interesante. ¿Usted, doctora, recuerda algún caso de suicidio donde la haya impactado mucho y dijera, realmente fue un caso donde la persona estaba muy desesperada o fue un método atípico? Pues te digo que este adolescente de 14 años que hace un doble mecanismo, a mí me causó mucha sorpresa, porque generalmente, sobre todo cuando hablamos de niños, adolescentes, como que también tienden a ser todavía un poquito más parcos porque no tienen tanto conocimiento de cómo llevar a cabo una acción.
de esta naturaleza. Sin embargo, haber querido garantizar usando un doble mecanismo, a mí me sorprende muchísimo, porque digo, bueno, ¿cómo se le ocurrió? ¿No? Y yo creo que tiene mucho que ver la información que pudo ver a través de internet para llegar a un extremo como este. Ok. Fíjese que ahorita que usted menciona las edades, también hemos visto que los mecanismos de muerte y las causas influyen mucho en la edad. Por ejemplo, pacientes de edad avanzada ya son pacientes que tienen un problema de dolor crónico y que recurren al suicidio. Uh-huh. En el caso de los niños, como usted dice, el mal manejo de las emociones. Pero ¿qué pasa, doctora, por ejemplo, en el club de los 27, donde son personas, porque esto también ha pasado en algunos colegas que son anestesiólogos? Me tocó una persona donde era un anestesiólogo guapo, gimnasio, carros de alta gama, sus esclavas de oro, departamento en una zona de mucho poder adquisitivo. Se veían en las fotos que pude entrar a las redes sociales, pues que sus parejas sentimentales en su momento, las que tenía, eran unas mujeres muy guapas. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué pasa esto de que con tanto éxito termina cortándose la vida? Sí, pues tiene que ver con alguna afectación emocional, algo está pasando en su entorno que a lo mejor logra llegar a tener muchos bienes materiales, pero afectivamente, emocionalmente hay un vacío interno muy grande. Entonces, aun cuando trata de compensar teniendo todo lo económico y materialmente posible, sigue estando vacío por dentro. Okay. Entonces, aún dices, bueno, tenía novias y demás, sí, pero a lo mejor no encontraba a alguien que le diera el afecto que él buscaba. Digo, desconozco cómo haya sido su vida familiar, ¿no? Uh-huh. Si sus papás estaban vivos, si tenía algún familiar que de alguna forma se interesara en cómo le estaba yendo. A veces ese vacío vital provoca que la gente decida morir, aunque decimos, pues tiene todo, materialmente sí, pero afectivamente, ¿no? Ah, qué interesante. Fíjense que ya si usted me lo permite, doctora, para ir cerrando, y ya ir descendiendo de los 10,000 pies, como dicen algunos capitanes. Doctora, ¿qué pasa con los agresores sexuales seriales? ¿Qué pasa en la psique de estas personas? Porque bien dicen los criminólogos y psicólogos forenses que el delito de violación es un delito más que nada de poder, no tanto de una gratificación sexual. ¿Qué pasa, doctora? ¿Por qué existen los violadores seriales? Es que al igual que los homicidas seriales, todos los que hacen o cometen acciones que tienen una serialidad, tiene que ver con estos factores emocionales. Se vuelve cíclica la situación. Y si hablamos de alguien que comete delitos sexuales, seguramente tiene algún trastorno parafílico, okay, que está provocando que esa necesidad, aun cuando ya la haya satisfecho en un momento, tenga que volver a surgir. Acuérdate que cuando tenemos hablamos de este tipo de patologías, es un poco como cuando comemos, ¿no? Comemos uh-huh, y ya dejamos satisfecha esa necesidad de alimento, pero en unas horas nos va a volver a dar hambre. Okay. Cuando hablamos de una psicopatología sexual pasa algo parecido. Ya dejaron satisfecho en un primer momento esa necesidad, pero pasan las horas o los días y requiere nuevamente buscar esa satisfacción. Entonces no la puede frenar. Si tú revisas los manuales de diagnóstico como el DSM-5, uh-huh, que ya tenemos la versión TR, sí, o el CIE-11, que hablan de estas patologías sexuales, verás que hablan de comportamientos que son repetitivos, entonces no los pueden frenar. Sin embargo, esto no los hace ser inimputables, eso es muy importante, porque sí tienen conciencia del daño que están causando, sin embargo es algo que no pueden contener. Cuando trabajaba yo en la penitenciaría, me aboqué mucho a trabajar con los agresores sexuales, uh-huh, los más violentos que teníamos en la institución, porque me interesaba mucho conocer esa parte, ¿no? Cómo sí piensan o por qué llevan a cabo estas acciones donde no solamente van a agredir sexualmente, sino a lesionar, a mutilar o a matar a sus víctimas. Y entonces me doy cuenta que todo tiene que ver con este manejo emocional. Con ellos hicimos incluso un programa de tratamiento muy interesante que está en mi tesis de maestría, sí, justamente, sí, en donde lo que hicimos fue manejarles mucho las emociones. Y llamaba mucho la atención ver en un grupo de sujetos, de los más violentos que te puedes imaginar, que lloraban a través de los ejercicios que hacíamos, y no era un llanto falso, era un llanto emotivo.
Les pedíamos que hicieran, por ejemplo, una carta para sus víctimas, ¿no? Que ya estaban fallecidas la mayoría, sí. Y era muy emotivo lo que ellos decían, donde había un arrepentimiento porque se daban cuenta de justo el daño que estaban causando, no solamente a quien habían privado de la vida, sino a los familiares de esas personas. Entonces, trabajar con ellos en este sentido te ayuda a moverles emociones, pero como tienen un trastorno parafílico, sí, sabes que cuando tengan oportunidad van a volver a cometer la acción. Ok, esto es bien importante porque mucha gente subestima esto, de que piensan que por estar privados de la libertad unos años ya salen como si fueran personas sanas y no, o sea, ya tienen un trastorno, como usted bien lo dice, una patología. Así es. Ahora, doctora, le quería preguntar esto, de estos casos que usted menciona, ¿recuerda alguno de que fue pues muy brutal? Híjole, pues es que había varios, eran así como sumamente agresivos. De repente, por ahí alguno donde violó, porque era un solo sujeto, violó a una jovencita. Él quiso en un momento dado acallarla, que no gritara, sí, para que no lo descubrieran, porque lo hizo en un lugar semipúblico, en un lote baldío, y entonces le cubre la boca, pero también le está cubriendo nariz. Entonces cubre orificios respiratorios y asfixia a la víctima. No se da mucha cuenta que ya estaba esta chica fallecida y le da una mega golpiza al cuerpo y todavía introduce una varilla que encontró tirada ahí en el lote baldío, se la introduce vía vaginal a la chica. Entonces dices, bueno, si se está dando cuenta del daño que ya causó, ¿por qué llegar a un extremo? ¿No? Introducirles piedras, sí, varillas, en fin, objetos extraños. Y dices, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues que ellos tienen una necesidad tan grande de una descarga emocional que no les es suficiente con la violación. Y entonces requieren golpear y requieren insertar otros objetos, matar a la víctima, porque es la única forma en la que sienten que están descargando esa emoción negativa que están sintiendo. Y entonces sexualizan, pero no es suficiente, y entonces tienen que dañar todavía más. Aquí con lo grandioso que usted me dijo, tengo dos preguntas, espero no se me olvide, porque justo era una de la que ya venía, que ahorita me amplió el conocimiento. Una emoción negativa, ¿a qué se refiere, doctora? La ira, por ejemplo, okay, es la emoción más negativa que podemos experimentar, el enojo, la desconfianza. Hay muchas emociones que son negativas, los celos, la venganza, okay, ¿no? Son muchos elementos que entran en juego. Y bueno, pues te das cuenta que muchos de estos sujetos no solamente tuvieron una infancia muy lamentable, muy triste, fueron violentados, mayoría de ellos, sí, y te das cuenta que ellos tienen que buscar la forma de canalizar ese enojo que están experimentando. Fueron reprimidos sexualmente en su infancia, violentados sexualmente también, y entonces, bueno, todo esto lo vienen cargando y no encontraron una forma diferente de canalizarla. Y entonces pues tienen que llegar lamentablemente hasta estos extremos. Le pregunto porque igual puede ser repetitivo, pero doctora, a mí me llega a sacar mucho de mi salud mental, la poca que me queda. Por lo siguiente, me ha tocado intervenir en víctimas que ya cuando han fallecido, digo, con todo respeto voy a decir, afortunadamente ya fallecieron, por el grado de destrucción que hacen hacia el cuerpo de la víctima, donde les han quitado partes íntimas, les han arrancado partes de glándulas mamarias, las desfiguran, les prenden fuego. ¿Por qué esto, doctora? ¿Por qué la necesidad de... ¿sienten odio hacia la víctima? ¿Pueden sentir gratificación? ¿O por qué hacen estos comportamientos, doctora? Claro, porque se polarizan esas emociones, ¿no? Yo siempre he dicho, el sexo tendría que ser algo bonito, maravilloso, sí, ¿no? Positivo, que tiene además el fin de procrear, ¿no? y de experimentar placer. ¿Por qué algunos se van al polo opuesto? Justo por esta polarización de sentimientos, de amor y odio que habíamos empezado con eso, ¿no? En donde buscan esa satisfacción de la necesidad afectiva, pero luego es tanto el coraje que han generado porque no han sido bien atendidos en lo afectivo, que entonces se van al otro extremo. Polarizan y entonces hay venganza, hay odio, hay toda esta negatividad que van a descargar en las víctimas y que tristemente pues los van a llevar a cometer acciones muy lamentables. De repente, ahorita que decías, mutilan ciertas partes íntimas,
Bueno, también hay un trastorno parafílico que se llama parcialismo, donde hay ciertas partes del cuerpo que les parecen importantes y entonces pueden mutilar pezones, por ejemplo, Sí. ¿no? Que es una muy común, o morderlos hasta arrancarlos. Son descargas emocionales que se relacionan con su patología sexual. Ahorita que me comenta esto, digo, tal vez voy a brincar un poco de uno al otro, pero sí tiene relación. Pero para que no se me olvide, y yo creo que aquí la más importante de estas dos que le voy a preguntar es la siguiente. Me ha tocado, doctora, observar mucho acoso de parte de jefes ya de instituciones como por ejemplo policías, donde la típica policía guapa, joven, que puede rechazar al jefe que tiene un nivel, y fíjese que empieza a acumular un odio y un coraje por el desprecio, y luego le empieza a hacer la vida imposible a este elemento, a tal grado de pues que se dé de baja. Incluso en el libro que se llama Policía, Héroes o Demonios, que es un libro muy bueno también, menciona cómo uno de los jefes era tal en el enojo que en una práctica de tiro voltea y le da un disparo en el abdomen a la policía para que muera. Entonces, yo creo que de ahí viene también, ¿no, doctora? El hecho de que estos sujetos que no tienen como usted bien lo dice, un adecuado control en sus emociones, pues después vemos este acoso y después un despido injustificado, ¿no? Sí, llega a darse mucho. Te digo que estas carencias afectivas mueven de alguna manera a las personas a cometer acciones inadecuadas. A veces el no poder obtener por la buena lo que ellos querían los lleva a tratar de forzar la situación. No lo logran, tienen que acabar siendo destructivos porque es una forma de decir, bueno, no quisiste por la buena, tampoco por la mala, entonces te desaparezco, ¿no? Sí, por esa eso. emoción destructiva que está al máximo. Por eso le quería preguntar esta para que no se me olvidara, porque sí lo he visto mucho con jefes que tienen este problema y que yo creo que mucha gente va a preguntar que, oye, sí es cierto, me pasa a mí cuando generalmente hay una relación de jefe-hombre y subordinada mujer, y luego si es joven y guapa, porque me ha tocado platicar con muchas personas y sí lo dicen, es que mi jefe me acosa, y como yo no accedí a salir con él, está tratándome ahora de despedir y elementos así. Y bueno, ahora regreso a donde estábamos, doctora, perdóneme. Doctora, ¿qué pasa en la mente para que exista un caso de necrofilia? Porque ya estábamos hablando de agresores sexuales, después de que privan de la vida, tienen la necesidad de destruir el cadáver, pero ¿qué pasa en los casos de necrofilia? Bueno, pues volvemos a esa necesidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que requieren estar con alguien que no pueda cuestionarlos ni criticarlos, y pues una persona fallecida es la idónea, ¿no? No puede ya ni siquiera quejarse. Lo más curioso con la gente que tiene esta psicopatología sexual es que lo que busca no solamente es que la víctima esté fallecida, lo que más le interesa es la putrefacción. Okay. Entre más putrefacto esté el cadáver, experimentan mayor placer. Es algo difícil de entender, pero tiene mucho que ver con estas historias de vida, ¿no? ¿Qué tanto fueron ellos violentados? Circunstancias a veces que incluso tienen que ver con el entorno donde viven, olores que de pronto se quedaron fijados en su mente, ¿no? Situaciones negativas en donde dicen, bueno, alguien que no me critique, que no me cuestione, que además huela mal, que además me permita hacer todo lo que yo quiero porque el otro ya no tiene forma de moverse, pues es lo que buscan justamente. Wow. ¿No? Es muy patológico. Me quedé ahorita impactadísimo del putrefacto, porque realmente es un olor muy, muy desagradable. Claro. Y bueno, la sensación también un poco pues viscosa al estar manipulando no es nada agradable. Así es. Fíjese, ya para terminar, doctora, si usted me permite hacerle 3 preguntas que son para mí muy interesantes. Por ejemplo, en los casos donde han agredido con una cantidad exagerada y uno como forense dice, bueno, me tocó un caso de un sujeto que elimina a su mamá con 375, incluso usted me hizo el honor de estar ahí, también con el doctor Pompeyo, de ver este cuerpo, y de todas las 375, eran como 5 las mortales. ¿Por qué se da, doctora, o por qué pasa en la psique de alguien, y lo vemos en los feminicidios también, de tanto nivel de agresividad? ¿Es por el coraje? Sí, te decía, es una descarga de la ira.
Ustedes como médicos forenses generalmente nos van a decir cuántas lesiones tiene el cuerpo, en qué partes del cuerpo están ubicadas. Nosotros desde la psicología manejamos aspectos psicoanalíticos y psicosociales. Entonces, bueno, sí es una descarga emocional, pero adicionalmente hay que ver en qué partes del cuerpo están dañando. Si es el rostro, si es el tórax, que generalmente en cuestiones pasionales van a estar las lesiones en tórax, porque están dañando justo la parte afectiva, es donde está el conflicto entre las dos personas, víctima-victimario. Entonces, pues necesitan descargarlo. El doctor Juan Carlos Romy de Argentina hizo una clasificación maravillosa para nosotros en psicología, donde habla de lesiones intimidatorias, motivacionales y de ensañamiento. Entonces, si ustedes nos dicen, pues trae golpes traumatismos cranoencefálicos, esa es una lesión intimidatoria, provoca que la persona victimizada pierda, por ejemplo, el conocimiento, y entonces ya la dejó vulnerable a ser agredida. Luego vienen las motivacionales, esa primera descarga del enojo o de la situación que está viviendo el agresor, en donde puede violar, morder, arañar, hacer cosas así excesivas incluso con el cuerpo de la víctima. Y luego vienen las de ensañamiento, que esas es donde ya es como el éxtasis del sujeto, ¿no? ¿Qué más puedo hacer para lastimar al otro? Yo te decía, esta chica que violan en el lote baldío y que le insertan, por ejemplo, una varilla, ¿no? ¿Para qué hace eso? Porque es una lesión de ensañamiento. ¿Cómo te puedo dañar más, además de lo que ya te hice? Bueno, pues busco algo extremo. Qué interesante. Ahorita con lo que estábamos platicando de los cereales, me surge la idea que desde hace ratito le quería preguntar, doctora. ¿Qué pasa con los cereales de niños? Por ejemplo, Chikatilo, Albert Fitch, que ya ve que se comían los niños y luego tenía el cinismo de mandarle las cartas a los papás diciendo cómo sabían sus hijos. ¿Qué pasa aquí, doctora, para delinquir contra estos pequeños, cometer un delito sexual, el homicidio con grado de mucha hazaña y luego todavía comérselos? Sí, pues acuérdate que los niños son víctimas vulnerables, de fácil control, de fácil sometimiento, entonces por eso son agredidos con mayor facilidad. Sí. Porque además si los intimidan, pues no van a denunciar o no van a decir lo que está pasando en caso de que los mantengan vivos. Pero bueno, pues matarlos incluso es más fácil deshacerse de un cuerpo de un niño que de un adulto. Sí. Entonces, bueno, ellos descargan mucho de esas emociones negativas en ellos. Y lo que te decía, bueno, pues si no puedo tener una relación con una pareja que sea mi igual, pues busco a alguien que no me critique, no me cuestione, que no pueda defenderse incluso, y entonces, bueno, pues van a descargar esas emociones negativas ahí directamente. Ok. Y bueno, doctor, ¿qué motiva para que exista este caso de canibalismo? Bueno, acuérdate que en el ámbito forense tendríamos que hablar de antropofagia, no propiamente canibalismo, porque en el canibalismo tendría que haber una situación ritual para que se lleve a cabo. En el caso de quien es antropófago, también es un éxtasis, como un alto nivel de placer, ¿no? De decir, ya destruí a mi víctima, además era un menor de edad y además hay esa necesidad, ¿no? De decir, me voy a ir a un extremo mayor, entonces pues decir, pude degustar partes del cuerpo, pues puede llegar a ser importante para ellos. Qué interesante. Y bueno, doctora, ya para cerrar, un mensaje que le voy a preguntar, bueno, si nos puede dar usted una forma de ayudar a las personas, que ahorita lo voy a plantear mejor, y sería la siguiente: ¿qué pasa, doctora, si yo soy desde el punto de vista psicológico se lo voy a preguntar, que soy una mujer que me está acosando el jefe, por ejemplo, ya me amenazó que me va a despedir si no salgo con él, o ya incluso hay una forma muy agresiva de maltrato ya psicológico, ya empezó como que a gritarme? ¿Qué puedo yo hacer, doctora, como víctima potencial para estos agresores? Pues tienen que recurrir de inmediato a alguna autoridad, ¿no? Denunciar, eso creo que es muy importante. Ahorita que estamos en una época en la que el feminismo está de moda, el empoderamiento de la mujer, creo que no debemos permitir ese tipo de circunstancias, ¿no? Creo que deben denunciar de inicio y mantenerse un tanto alejada de esa persona. Hay varias instituciones que tienen la opción en donde pueden solicitar su cambio a otra área de la propia institución
y bueno, pues de inmediato solicitar ese cambio, de inmediato denunciar, no quedarse calladas, porque creo que eso es muy importante. Sí. Es una forma de protegernos y de defendernos, y también acudir con un psicólogo, porque el ser acosado, el ser violentado, pues te va a generar mucho malestar, incomodidad, emociones negativas que tienes que resolver para que puedas salir adelante. Entonces, también buscar apoyo psicológico. Sí, le comentaba porque afortunadamente cuando se acerca alguien que de repente va uno caminando en la calle y se acercan las personas para preguntar y felicitar más que nada a las personas como usted que traemos y que nos hacen el honor de visitarnos con tanto conocimiento. De repente, ayer me tocó platicar con una joven que decía, es que mi pareja casi me mata de los golpes, y ahorita donde estoy trabajando, pues el jefe me acosa, y me dice que se acercó, por ejemplo, el 10 de mayo, y a las mamás les dieron el permiso de faltar. Y ella, que no era mamá, se acercó al jefe y le dijo, pues si quieres te hago mamacita, o sea, eres mamacita y si quieres te hago uno, ¿no? O sea, el acoso constante, y decía, ¿y ahí qué hago, no? Y la misma joven decía, es que no sé qué hacer. Por eso ahorita le pregunto a usted, porque con tanto conocimiento que nos regala, y qué bueno que nos dio ahorita usted la respuesta. No quedarse callados, siempre hay una alternativa y tratar de buscar ayuda. Claro, había hace muchos años una campaña que decía, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. De verdad eso ayuda mucho, ¿no? Porque alguien que nos escuche, que entienda por lo que están pasando, pues van a brindarles su apoyo. Entonces vale la pena hablar, no quedarse calladas. Dice, doctora, que esta es una pregunta que no se puede pasar por alto, y lo hemos visto constantemente, digo, afortunadamente de las redes sociales que permiten ya ver todo. ¿Qué pasa, doctora, en la mente de los sujetos cuando al pobre animalito lo maltratan? Me ha tocado conocer casos donde están los mataderos, o las granjas donde están los pollos, y los que no alcanzan a morir por la descarga de eléctrica que algunos granjas utilizan para privarlos de la vida, pues estos tipos nefastos se ponen a jugar fútbol con el pobre pollo, el pobre gallina, ¿no? En el caso de los perritos, cuando los amarran y los avientan a los ríos o golpean a la perrita que está embarazada, ¿qué pasa ahí, doctora? ¿Por qué el grado de destrucción hacia otras especies? Es lo que comentábamos hace un ratito, los ven como vulnerables, ¿no? Entonces, como que es una presa fácil, la tienen a su alcance además, ¿no? Porque lamentablemente hay muchos animalitos en situación de calle, uh-huh, y pues mucha gente se desquita con ellos, ¿no? Esas emociones negativas, esas cuestiones emocionales que no saben cómo manejar, y bueno, buscan víctimas vulnerables, y los animalitos son presas muy fáciles de la gente, les hacen cosas horribles en medios, en redes sociales, hemos escuchado no solo que los amarren o que les pongan alambres de púas, sí, ¿no? En el cuellito, o los incendien estando vivos, sí, cierto, ¿no? Esas cosas que son pavorosas y que bueno, son formas que la gente encuentra de descargar frustraciones, muy inadecuadas, por supuesto, ¿no? Afortunadamente, así como decíamos hace un ratito de este empoderamiento de las mujeres, hay toda una corriente de protección a los animales. Qué bueno que ha surgido, sí. Ahora que ha hecho tanto calor, incluso menciona, ¿no? Pónganles aguas, uh-huh, trastecitos con agua, que los perritos y los gatitos que andan en la calle puedan tener acceso a algún alimento. Creo que eso es muy positivo porque pueden darse muchas variantes de maltrato animal que incluso llegan a violencia sexual, como uh-huh, pasa con quien tiene un trastorno parafílico que se conoce como zoofilia. Quienes hacen estas cosas de tener sexo con los animales, pues tiene que ver nuevamente con carencias afectivas. Okay. No tienen una pareja cercana, no tienen alguien con quien establecer un contacto afectivo y amoroso, sexual, y entonces tienen animales, y entonces dicen, bueno, pues con los animales. No hace mucho tiempo hubo un asunto de un sujeto que era un paciente psiquiátrico, que estaba en situación de calle y que lo encontraron teniendo relaciones sexuales con un perrito, ¿no? Y entonces él decía, es que es mi esposa. Bueno, pues su delirio, ese problema mental que tenía, lo hace distorsionar la realidad y provoca que vea al animal como si fuera su pareja sentimental. Pero estamos hablando de alguien que está mal de sus funciones mentales, ¿no? Que no conoce o no entiende claramente lo que está haciendo. Pero ¿qué pasa con quien sí tiene esa conciencia? Uh-huh. ¿No? Ellos tienen un trastorno de la sexualidad y entonces utilizan al animal como una propia satisfacción.
Sí, porque incluso ahorita que usted lo comenta, me acuerdo muy bien una noticia de hace años, doctora, donde un sujeto se casa con era una pastora alemán, Ajá. y le pone el vestido de novia y todo, y entonces algunos lo tomaron con gracia, ¿no? Otros dijeron, bueno, este sujeto sí tiene una patología mental, Claro. porque pues, tan solo la especie es muy diferente, ¿no? Sí. Fíjese, doctora, si me permite, ¿qué pasa? Con usted es tan fascinante platicar, de verdad, por eso yo podría estar platicando con usted todos los días, porque es tremendo el conocimiento que usted tiene. ¿Se acuerda ahorita que me comentó del perro, de los perritos que a veces se incendian o los gatos? Que esto era muy común en algunos lugares para quemar las parcelas, pues agarraban a pobre gato y lo incendiaban. Ahora, ¿se acuerda del caso donde, bueno, el video donde este sujeto que va y pelea contra el carnicero, agarra al pobre perrito que andaba por ahí y lo avienta a un caso de grasa hirviendo, ¿se acuerda? Y para colmo era policía. ¿Qué se puede esperar, doctora? Digo un diagnóstico muy general, perdóneme si le digo esta aberración, porque para hacer un diagnóstico pues tenemos que tener todo un expediente. Pero voy a sonarme como los pacientes que dicen, bueno, como dígame algo general, ¿no? ¿Qué podemos esperar de un sujeto así, doctora, que agarra un animal vivo, lo avienta a un caso de agua hirviendo y luego para colmo es policía? ¿Qué se puede esperar, doctora? Pues es que es lo mismo, ¿no? Que decíamos, esta gente que no sabe controlar las emociones negativas, principalmente ira y frustración, y que de repente pues no busca quién se la hizo, sino quién se la pague, ¿no? Y lamentablemente pues si el perrito iba pasando en ese momento, pues fue el que pagó la circunstancia, y además de ser pues una víctima bastante vulnerable, fácilmente manipulable, pues digo, manipulable en cuanto a cargarla y poderla arrojar a un caso, ¿no? Entonces, pues la gente no controla esas emociones, se pierde, ¿no? Acaba por no funcionar cognitivamente, se bloquean a tal grado que de repente incluso no supieron lo que hicieron, no tienen esa claridad. Entran en una crisis que nosotros en psicología le llamamos emoción violenta. Uh-huh. Y entonces pues descargan y hasta después caen en conciencia de que hicieron algo muy malo. Pero pues son emociones negativas, sí. ¿No? Decíamos, las emociones verás que están siempre involucradas en todas las acciones negativas que la gente hace. Ok. Ahora, si yo lo pongo con una pistola, le pongo una placa, pues me imagino que es un sujeto que constantemente puede ser un violentador, ¿no? Violentador para la esposa, los hijos y para los que llegue a detener sin fundamento de acuerdo a su protocolo policial. Claro, sin embargo, se supone que tienen que haber hecho una selección de personal. Uh-huh. ¿No? Es muy importante esa parte porque no cualquiera puede traer una placa y un arma de fuego, ¿no? No cualquiera puede trabajar en un medio forense. Creo que ahí sí es muy importante este filtro que se tiene que hacer a nivel de instituciones de cómo seleccionamos a la gente que va a trabajar en estos lugares. Por supuesto, alguien que tiene que tener un perfil medio agresivo porque esas van a ser sus funciones, pues tenemos que ver qué tanto es capaz de controlarlas en otros contextos, ¿no? Que le sirva para su trabajo, pero no para llevárselo a otros ámbitos de la vida. Entonces, la selección de personal creo que sí es un factor importantísimo, indispensable. Tú mismo lo comentábamos hace un ratito al decir que a mí me tocó evaluarte para que entraras a la especialidad, que lo sigo haciendo. Y bueno, eso es un filtro importante, porque imagínate un sujeto que ya trae una alteración emocional y que lo que quiere es, no se va a sonar feo, pero decir jugar con un cadáver, y que lo aceptamos en una especialidad de esta naturaleza, pues sería algo muy grave. Entonces son filtros, tanto a nivel académico como de ya laboral, del medio laboral, que tiene que cuidarse, pero al 100%, porque no podemos esperar tener en esos lugares a gente que va a generar estos conflictos, ¿no? A hacer un mal uso de su autoridad o de lo académico que puede estar estudiando. Qué interesante, doctora. Pues mire, yo le agradezco mucho, de verdad es un deleite platicar con usted. Gracias. Doctora, ¿dónde podemos encontrar, aquí 2 preguntas, ¿dónde podemos encontrar su libro para todos los estudiantes que nos están viendo y que les interese este tema? Porque tan solo de platicar con usted, ya hasta me dieron ganas de que el siguiente semestre yo me meto a estudiar psicología, doctora, porque es sumamente apasionante escucharla.
Y le digo, me deleita tanto de que yo puedo estarle pregunte y pregunte y pregunte. Y al rato usted va a decir, ya, pues, ponte a leer. Entonces, ¿dónde podemos encontrarlo, doctora, para todos los que estén interesados en su libro? Bueno, puede ser a través de la página de la misma editorial, que es Editorial Vesalius, y se los pueden hacer llegar a cualquier parte de la República e incluso a otros países. También está por Amazon, y en algunas de las librerías más importantes aquí en nuestro país la pueden conseguir fácilmente. Se llama Psicología Forense, de la teoría a la práctica. Entonces, es un libro muy bonito para todos los que están empezando, muy fácil de digerir. Viene incluso la foto de la doctora. Y te voy a presumir porque yo tengo la fortuna de tenerlo, porque el libro de violencia feminicida tomó extractos del libro de la doctora, porque obviamente pues es una de las mejores psicólogas forenses del país. Gracias. Y de América Latina. Ya lo viste en su inmenso currículum. Pero te voy a presumir para que veas el tipo de chulada de libro que estamos teniendo ahorita. Viene Psicología Forense, Personalidades Violentas. Entonces, si tú eres estudiante de criminología, ve todo lo importante que es. Tipo de violencia, violencia psicoemocional, psicopatología, que esto es muy importante, técnicas de evaluación en psicología forense, integración del informe pericial para todos los estudiantes de criminalística y criminología, viene divorcio, para todos los abogados que están llevando cuestiones de derecho familiar, derecho civil, pues sepan la cuestión de la gravedad de no tratar bien a los niños en el caso de divorcios, por ejemplo. Evaluación psicológica forense en derecho penal, muy importante para los penalistas. Evaluación psicológica forense en justicia para adolescentes. Homicidas seriales en México, para todos los que están estudiando criminología otra vez. Lo que es la autopsia psicológica y perfil psicocriminológico de internos por delitos sexuales en México, que era lo que hablábamos ahorita. Entonces, es un libro muy bueno, editorial pues Vesalius, lo puedes encontrar en Amazon, no es un libro caro, entonces una buena inversión. Recuerda que el conocimiento da poder y como lo dice Benjamin Franklin, la mejor inversión es el conocimiento. Entonces, doctora, yo le agradezco mucho. ¿Dónde la podemos encontrar para conferencias, cursos? Porque usted da conferencias, cursos, ¿dónde la podemos encontrar? A través de mi correo electrónico, con todo gusto, todas las dudas, comentarios, aclaraciones que quieran hacer, estoy a sus órdenes en lopezr80@hotmail.com. Perfecto. Y muchas gracias por la invitación. No, al contrario, doctora. De todas maneras, aquí lo vamos a tener en la caja de comentarios, su correo electrónico, para que todos los estudiantes que nos vieron, todos los interesados en conferencias, porque usted es conferencista internacional, lo debo de presumir, y nacional, pues, y también está haciendo ya una compilación para otro libro muy importante de psicología forense, pues le agradezco mucho porque sé que está usted súper ocupada, que llega a su oficina desde las 6 de la mañana para ayudar a la impartición de justicia que tanto hace falta en México. Doctora, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Bonito día. Bueno, amigas y amigos, ya lo viste, yo podría estar todo el día con la doctora, platique y platique porque es un deleite. Y yo en este momento le prometo a la doctora que el siguiente semestre yo me meto a estudiar psicología, porque es súper apasionante escuchar a una persona con tanto conocimiento. Si tú eres estudiante y te encantó la forma de cómo una persona tan preparada brinda tantos conocimientos a todos los demás, estudia, nunca es tarde para seguir estudiando. Y la doctora no nada más es con la experiencia, sino es estar estudiando todos los días. Lo viste, manejó ya lo que es el CIE 11, el DSM-5, tienen que estar actualizada precisamente para también los debates en audiencias de juicio oral. Entonces la preparación es muy interesante y muy importante. Nos despedimos a nombre de Pepe y Chema, acuérdate que es Relatos Forenses, ya seguimos creciendo, estamos a punto de alcanzar ya los 400,000 miembros, te agradezco por esto, en pocos meses lo hemos logrado. Tras bambalinas, Eli, Luis, Tocayo está en edición. Tu amigo Jorge Luis Olivares se despide. Recuerda que si estás con mamá, dale un beso de mi parte, porque acuérdate que no siempre es posible tener la bendición de una mamá. Entonces, dale un beso de mi parte. Nos vemos la próxima. Gracias, doctora. Hasta luego.